saludamos y les doy la bienvenida de inmediato tanto a Pedro López como a Roberto Argüello, nuestros invitados, que de inmediato nos van a platicar cuáles son sus impresiones de esto que ha sucedido el fin de semana. Primeramente te saludo, Roberto, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta pues jornada en que iniciamos con este tema internacional. ¿Cómo están los cubanos, muchos en el exilio, la mayoría de ellos Estados Unidos, viviendo esta situación? ¿Qué tal, Ana? Gracias por invitarme. Te recuerdo que soy exiliado nicaragüense, no cubano, pero de todos modos los pueblos cubanos y nicaragüenses son pueblos hermanos, ya que cuando estaba Somoza en el poder, Somoza ayudó a los cubanos a ver cómo derrotaban a Fidel Castro, y luego cuando Somoza fue derrotado por los sandinistas, fueron los cubanos quienes ayudaron a los nicaragüenses en los Estados Unidos, y el pueblo nicaragüense está muy agradecido con ellos. Vamos a comenzar diciendo de que el senador Bob Menéndez, que es el chairman del Comité de Relaciones Exteriores, así como el senador Rubio, la mayoría de los miembros del Congreso de los Estados Unidos, en ambas cámaras, republicanos como demócratas, así como la administración Biden, todos de una forma unánime están condenando lo que la represión que está sucediendo en Cuba. Esto no es nada nuevo, nada más que te recuerdo que en el caso específico de Cuba, hace 2 años o 3 años se permitió el Internet, que es una forma de comunicarse, y el pueblo cubano, que tenía un bozal sobre la boca, en estos momentos se lo han quitado, y el pueblo se ha podido comunicar más. Y lo cierto ha sido que con la caída de los visitantes de que llegaban a Cuba, que es quienes le daban la mayoría de los dólares al ejército cubano y al pueblo cubano, hoy esos visitantes a Cuba ya no están llegando, y entonces ha habido... Cientos de cubanos salieron a las calles al grito de libertad, patria y vida en manifestaciones. No sé si me estás oyendo, porque estoy oyendo algo ahí. Aquí te escucho, aquí te escucho. Ok, entonces lo que sucede es de que sí, el pueblo cubano vive en la mayor pobreza, y ahora de que están faltando los recursos que vienen del turismo internacional, entonces hay todavía más hambre. Creo que el gobierno cubano sigue manejando muy mal la situación con su pueblo, y entonces ya hay un cansancio de más de 60 años de represión, y creo que el pueblo salió a las calles a protestar su libertad, por su libertad, cosa que el régimen no se va a dejar. Te recuerdo que en Cuba el ejército es muy bien preparado, tiene fusiles, y ellos están dispuestos a matar cualquier persona que se rebele. Así es que es una situación donde aquí el exilio cubano, nicaragüense y todas las personas que estamos aquí en Miami aplaudimos, pero entendemos que es una situación difícil, donde una dictadura va a ver cómo contiene a esta masa que ha tenido bajo su dedo en los últimos 60 años. Así es. Bueno, ¿y qué se puede desatar, Roberto, dado a que muy cerquita de ahí, en Haití también, pues lo que ha sucedido nos ha impactado a todos con la muerte o el asesinato, mejor dicho, planificado del presidente haitiano? Y bueno, pues en el Caribe, estas ambas islas tienen lamentablemente pues dictadores, y la gente, hay un momento que cuando despierta desata furia, ira, pero como dices tú, si los gobiernos no se dejan y tienen el apoyo, aparte de eso de Rusia, por ejemplo, que se puede desatar. Bueno, mira, en el caso específico de Haití, isla que yo conozco súper bien, viajo muchísimo a ese país. Haití es un país fallido. Ahí es un país sin leyes, es un país que no se respeta la vida, de que tú andas caminando, te matan y no pasa nada. Es una situación extremadamente delicada. Lo que sucedió con el presidente que fue asesinado el miércoles pasado, una cosa inaudita, donde entran a su casa, la seguridad de él no existía, y lo matan. Aquí hay varias teorías. Se está diciendo de que unos dicen que son este grupo de un comando colombiano que entró y lo mató. Otros dicen que los colombianos casualmente le salvaron la vida a los hijos del presidente. Lo cierto es que el país de Haití está gobernado por bandas, gangs. En Honduras le dirían maras,
y entonces hay una mara que controla cierta parte de la ciudad, la otra controla parte de la otra ciudad, y hay alrededor de unos 10 gangs, ¿verdad? Así es que en estos momentos no se sabe. Lo que sí sé es de que el gobierno de Biden ya dijo que no iba a mandar a los marinos allá a intervenir, aunque se está hablando que posiblemente las Naciones Unidas sí pudiera mandar una fuerza a ver cómo establece el orden en el país, porque es un país que en estos momentos, inclusive hay 3 personas que se están discutiendo el liderazgo para ver quién es el primer ministro. Así es que es un país totalmente fallido, donde las leyes no existen. Lamentablemente, al día de hoy, una sola persona en Haití no ha sido vacunada contra el coronavirus, y es una situación lamentable. Esto pone en grave peligro también a República Dominicana, porque la migración haitiana hacia República Dominicana ha sido una cosa impresionante, y hay lugares dentro de la misma República Dominicana donde donde están habitando haitianos, donde la misma policía y el mismo ejército dominicano no se atreve a entrar. O sea que lo que está sucediendo en Haití tiene graves consecuencias con República Dominicana, que es un país hermano de Centroamérica. Así es, Roberto. Y mira que hoy tenemos también para este debate en Zoom a nuestro buen amigo Pedro López, periodista también radicado en Estados Unidos, y pues con él espero no equivocarme, sí, exiliado cubano. Sí, Pedro, ¿sí me escuchas? Sí, con gran orgullo, exiliado cubano. Pedro, ¿cómo interpretar esta represión del pueblo cubano y lo que está pasando en Haití, estas islas caribeñas? Pues obviamente todo lo que está pasando a los latinoamericanos nos interesa muchísimo en momentos pues históricos. Vemos primer intento en este fin de semana de los cubanos de querer pues detener una dictadura de tantas décadas, 60 años con la misma situación, y lo que ha pasado en Haití obviamente pues es un contraste terrible para lo que pues se espera para la democracia en Latinoamérica. Mira, lo que ha sucedido en Cuba, yo creo que fue inesperado para el régimen, discutiblemente fue inesperado para el régimen, pero el pueblo cubano ha estado luchando por el cambio desde el primer día. Indiscutiblemente, el cambio del pueblo, y ha estado luchando por el cambio desde el primer día. Miles y miles de personas han pasado por las prisiones, pero indiscutiblemente el control sobre el pueblo ha sido enorme a través de estos 62 años. Una protesta como la que ocurrió ayer a nivel nacional, con 20 y tantas ciudades o localidades donde el pueblo se lanzó a las calles, sí es inédito. En el año 94 existió lo que se llamó el maleconazo, que fue el pueblo también se lanzó a las calles en La Habana por miles de personas, pero fue solamente en el área del malecón de La Habana, en una zona de La Habana, y no fue a nivel nacional. Yo creo que para que esto se diera ayer, se han ido alineando una serie de cuestiones. Una, la situación económica en Cuba, que siempre ha sido muy mala. La situación económica, siempre el pueblo cubano ha padecido de grandes necesidades y de falta de libertades, lógicamente, pero se ha agudizado, esas condiciones se han agudizado en los últimos meses por la pandemia, por las restricciones del turismo, de viajar a Cuba precisamente por la pandemia. Todas estas condiciones se han ido agudizando, más la incompetencia y la ineficacia del régimen para llevar la economía y poder proveer de combustible a toda la sociedad cubana. Alineado con esto, para que la tormenta fuera una tormenta perfecta, las redes sociales han servido como medio para que el cubano, sobre todo la gente más joven, se dé cuenta de que más allá de sus fronteras existe otro mundo, y de que más allá de los límites de la isla de Cuba existen
condiciones para progresar económicamente, para vivir en libertad, para poder expresarse libremente. Y eso en los últimos 2 o 3 años en que los cubanos han tenido acceso a las redes sociales, ha ido alineando a un sector de la población, el sector más joven de la población cubana, detrás del deseo de un cambio. No solamente un cambio económico, y quiero puntualizar que estas protestas que se dieron en el día de ayer estuvieron matizadas por gritos de abajo la dictadura, queremos un cambio, queremos libertad, viva la libertad. Es decir, que el cambio, los manifestantes no solo pedían un cambio económico, sino que pedían un cambio político. Y eso es un escalón superior en esta lucha del pueblo cubano de más de 6 décadas. Porque cuando salió al malecón de La Habana en el año 94, algunos pidieron y gritaron libertad, pero muchos de ellos querían salir del país, lo que querían era emigrar. En estos momentos lo que vemos dentro de los manifestantes es que quieren un cambio interno, no tanto emigrar, sino que se produzca un cambio interno donde haya libertades, donde haya derecho a progresar económicamente, donde los hijos tengan un mejor futuro. Pedro. Y yo Pedro, creo que eso es lo que ha sucedido. Pedro, te habla Mario Flores Ponce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un abrazo. Un abrazo, Pedro. Pedro, Díaz-Canel dijo en una locución al pueblo cubano que esto era prácticamente una guerra civil y que había que prepararse pues para una guerra. Sabemos que ya las milicias o los milicianos cubanos que siempre están prestos a vilipendiar a aquellos que se quejan, están ya en las calles también. ¿Qué noticias tienen ustedes en Miami, que es la otra Cuba, la Cuba de allá, sobre esta situación? Porque esto es lo que puede generar la excusa suficiente para tirar a la calle la policía política y, si es posible, el ejército. No, ya de hecho, Mario, ya de hecho lo hicieron en el día de ayer. Ayer hubo una represión feroz en las calles donde la policía disparó. No solamente lanzó gases lacrimógenos, sino que disparó con armas de fuego a la población. Es decir, ya ellos lanzaron, ellos tienen unos cuerpos especiales que le llaman las avispas negras, porque se visten todo de negro con boinas negras y trajes negros. Estas fuerzas especiales fueron lanzadas a las calles en el día de ayer para reprimir al pueblo, porque el pueblo realmente estaba en las calles y el pueblo realmente estaba enfurecido hasta tal punto que volcaron carros de la policía, hasta tal punto que asaltaron unas tiendas que el régimen le llama tiendas MLC, de moneda libre convertible, donde la gente solamente puede comprar con dólares o euros, y el pueblo está muy en contra de esas tiendas, porque en esas tiendas no puede comprar el común del pueblo que no tiene acceso a la moneda extranjera. Entonces, mucha de la furia del pueblo ayer fue en contra de estas tiendas, muchas de ellas fueron asaltadas, se le rompieron cristales de estas tiendas. Y el régimen Díaz-Canel lo dijo en la tarde que iba a lanzar al pueblo en contra de estas manifestaciones. Cuando él habla y dice el pueblo en contra de estas manifestaciones, está hablando de las tropas especiales, está hablando del ejército y está hablando de gente que vestida de civil, en realidad son militares, que lo que hacen es golpear a esta población, golpearlo vestido de civil para que se dé la impresión fuera de Cuba de que esta gente es pueblo que apoya al régimen y está golpeando a una minoría que ellos llaman mercenarios, contrarrevolucionarios, etcétera, etcétera. Pedro, pero está sembrada la semilla de una guerra civil. Tenemos a Roberto también, que está con nosotros. El pueblo se rebeló y el régimen va a reprimir. Pero hoy en la mañana, un colega periodista en una de las emisoras de radio acá de Miami, dijo que había visto un video donde estas manifestaciones a estas manifestaciones se le sumaron militares, es decir, personas que eran militares del ejército.
Y eso te da una medida de que si eso es real, el enfrentamiento va a ser mucho más serio, porque el ejército se va a dividir y no va a reprimir. Y los únicos que van a reprimir son las fuerzas de la seguridad del Estado y las fuerzas de choque del régimen, que son más leales y son más asesinos. Sí. Yo creo que la situación es volcánica y aunque pueda Díaz-Canel tratar de controlar la situación momentáneamente, yo creo que se ha destapado una caja de Pandora que no se va a detener en lo que ocurrió ayer. Yo creo que vienen mayores acontecimientos. Tengo la esperanza que el pueblo tome las riendas de su futuro. Pedro, gracias. Para terminar, antes de que te vayas, quiero preguntarte cuál ha sido la reacción en la calle 8. No, ayer la calle 8 se llenó. Es decir, el restaurante Versalles, que tú también conoces, sí. Frente al restaurante Versalles se agolparon miles de personas para celebrar y solidarizarse con el pueblo dentro de la isla. Caramba, que a nosotros nos da alegría porque hemos crecido prácticamente viendo esa dictadura gobernando a sus anchas como les ha dado la gana, y han llevado a Cuba a una situación pues que se está viviendo hoy después de 62 años. Tenemos con nosotros también a Roberto, que está queriendo participar, y con mucho gusto, Roberto, quisiéramos que nos comentaras tu opinión vista desde el otro punto de vista, que no es precisamente de un cubano, pero que tenemos los mismos intereses en Centroamérica, porque tenemos prácticamente al lado de Honduras una dictadura en Nicaragua que tiene las mismas mañas que las de Cuba y Venezuela. Roberto. Sí, gracias, Mario. Es que estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijo Pedro, porque te recuerdo que el pueblo cubano y el pueblo nicaragüense somos hermanos, sí, y hemos sido hermanos desde más de 50 años. Desde que Fidel Castro asumió el poder, los nicaragüenses hemos estado con los cubanos libres, y los cubanos libres nos han ayudado a nosotros los nicaragüenses aquí, así es que estamos 100% de acuerdo con todo lo que planteó Pedro. Dicho eso, es muy importante lo que está sucediendo en Cuba, porque tiene consecuencias significantes en Venezuela como en Nicaragua, ¿verdad? La Access, como dijo John Bolton, ex asesor nacional del entonces presidente Reagan, las Access del demonio, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, dependen una de la otra. Dependiendo qué le pasa a una, cae en la otra, y así viceversa. Así es que es muy importante lo que está sucediendo en Cuba. Yo no sé hasta qué punto el castrismo, que está todavía muy enraizado ahí, a través de las Fuerzas Armadas y a través de esta avispa negra que explicó Pedro, va a poder detener al pueblo. Lo cierto es que el pueblo cubano está sufriendo no solamente de represión política, sino que hay una represión económica, porque hay dos sistemas. Está el sistema del cubano que tiene dinero, que son muy pocos, que puede comprar en estas tiendas, y luego está el cubano que no tiene que comer ni tiene jabón para bañarse. Te recuerdo que en el caso de los sandinistas de los años 80, los sandinistas implementaron el mismo tipo de sistema, nada más que las tiendas en Nicaragua se llamaban tiendas diplomáticas. Y en esas tiendas diplomáticas había caviar, champán, mientras el pueblo de Nicaragua no tenía con qué comer. Tengo amigos cubanos que están diciendo de que puede venir todavía una inflación más galopante en Cuba y que la situación cubana se va a poner todavía cada vez más difícil. Así es que vamos a ver cómo se va a sostener este régimen. Porque llega un momento de que las Fuerzas Armadas, yo te diría que son las fuerzas asesinas, ya no van a poder asesinar a toda la gente que va a clamar por su libertad. Así es que eso es lo que se está esperando, nada más que hay que tener mucho cuidado, ser muy sensato, aunque en el proceso pueden haber muchas víctimas, aunque sí sé que hay muchas personas que están dispuestas a dar su vida por esa libertad.